Gloria a Dios, aleluya. Le voy a invitar a que haga un poquito de movimiento, saluda al amigo, al hermano que nos acompaña, dígale bienvenido eres a la casa del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Le voy a invitar a que, así como estamos, tomemos la palabra de Dios para entrar en lo que viene siendo su escritura. Y aprovecho también para dar un anuncio. El día de hoy nuestro pastor no se encuentra aquí con nosotros porque se encuentra realizando un cambio pastoral. Y a causa de ello, doy gracias al Señor porque me permite tener la oportunidad de compartir hoy de su palabra en este momento. Y quisiera invitarle a que muy contentos tome la palabra de Dios y vayamos a la carta primera de Corintios. Y vayamos al capítulo 13. Le voy a invitar a que leamos del verso 4 al verso 7. El pueblo de Dios dice amén. Primera carta de Corintios, capítulo 13, del verso 4 al 7. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y empieza el verso 8 mencionando: el amor nunca deja de ser. Y así como tenemos la Biblia, hermano, le voy a invitar a que vayamos al libro de Ezequiel, libro del profeta Ezequiel, capítulo 37. Le voy a invitar que leamos del verso 1 al verso 12. ¿El pueblo de Dios dice amén? Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: la mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Voy a volver a leer esa parte y dice: y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron todos sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel,
y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Amén. Le voy a invitar a que, así como estamos de pie, levante su mano derecha hacia este altar y presentemos en este momento la palabra del Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Padre Santo y Dios eterno, Señor. En este momento, Señor, presentamos tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que tú seas con nosotros, Señor. Señor, te pedimos que encontremos gracia delante de ti, Padre. Te necesitamos, Señor. Señor, estamos aquí reunidos, Señor, porque sabemos que no hay otro lugar, Señor. Señor, porque sabemos, Señor, que podemos estar en muchos lugares, Señor, pero ninguno como tu casa, Señor, donde hay vida, Señor, donde se puede tener paz, tranquilidad, Señor, fortaleza. Y por eso hemos venido ante ti, Padre mío, y te pedimos que tú hoy, Señor, nos des la palabra que tú tienes para con nosotros, Padre. Yo te pido en este momento, Señor, que hables primero a mí, Señor. Señor, para yo poder compartir la palabra con libertad, Señor. Para yo poder, Señor, dar la palabra que tú tienes, Señor, para tu pueblo, para tu iglesia, Señor. Te pido, Señor, que tú bendigas, Señor, a cada uno de los que nos encontramos aquí y que quites toda piedra de tropiezo, Señor. Todo muro fortificado que se quiera generar, Señor, para detener lo que tú tienes, Señor. Hoy, Señor, se derrumba, Señor. Hoy se desvanece, Señor. Hoy se pulveriza, Señor. Hoy, Señor, declaramos libertad, Señor, en tu pueblo, Señor. Y declaramos que tu palabra, Señor, tendrá su fruto, Señor, en su tiempo, Señor. Y al 70 y al 100%, Señor, podremos, Señor, levantar de ella. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, Jesús. Gracias, Padre Santo. Le voy a invitar a que muy contentos tomemos nuestro lugar. Quisiera meditar en esta hermosa tarde en el tema una palabra vivificada. Durante todo este mes hemos estado hablando acerca del amor. Se ha generado una serie donde hemos querido compartir de lo importante que es que la iglesia tenga amor para poder compartir a aquellos que necesitan y para podernos edificar a nosotros mismos. Y cómo es que el Señor, a través de diferentes acciones, a través de su palabra, nos enseña lo importante que es el amor para con nosotros. La primera cita que leíamos en la primera carta a los Corintios nos habla de un amor que prácticamente en ocasiones llega a ser hasta incomprensible si lo leemos con atención. En ocasiones pareciera que ese tipo de contexto pareciera que es inhumano, pareciera que es muy difícil lograr alcanzarlo. Pero de alguna manera es una meta, es un objetivo que todos debemos de buscar alcanzar de esa manera como lo plasma el Señor. Por ahí estuve buscando algunos conceptos, algunas definiciones acerca del amor y encontré un concepto que me gustaría compartir con usted. Dice, el amor verdadero no se reduce a lo físico ni a lo romántico. El amor verdadero es la aceptación de todo lo que el otro es, de lo que ha sido, de lo que será y de lo que ya nunca podrá ser. Fíjese bien lo que dice esta definición. Es una definición de una persona que lo pensó y lo plasmó en un documento. Y él lo explica de esa manera. El amor verdadero no se reduce a lo físico ni a lo romántico. El amor verdadero es la aceptación de todo lo que el otro es, de lo que ha sido, de lo que será y de lo que ya nunca podrá ser. Estaba leyendo historias y me encontré con una historia de una persona, de un hecho real. Dice que en una ocasión llegó un hombre a un hospital y en el hospital el hombre iba para que le hicieran una curación en su mano porque tenía una herida. Dice que le empezaron a hacer la herida y el hombre estaba un tanto desesperado y dice que el enfermero que lo estaba atendiendo le preguntó que si cuál era su desespero, si realmente él se encontraba lastimado, si era necesario que se le hiciera una curación y que estaba ahí por ese objetivo. Entonces le dice, lo que pasa que yo ahorita tengo que ir a cumplir con una cita, con un compromiso, le dice, y no quisiera llegar tarde, no quisiera demorarme porque es algo que para mí es importante. Entonces el enfermero, ante la intriga que se sintió
que de alguna manera sembró este hombre al momento de compartir eso. Le dijo que si a qué se refería, que si que era tan importante más que su vida como para poder salir del hospital de manera inmediata. Y dice, es que mi esposa, dice, ya tiene alrededor de 5 años que está cursando, dice, con Alzheimer. Dice, y este es el tiempo en que yo voy y la miro. Dice que el enfermero le dijo, ¿y su esposa si ya tiene 5 años? Le dice, todavía tiene momentos de lucidez, todavía se acuerda de quién es usted. Le dice, no, le dice, ella no se acuerda quién soy yo, pero yo me acuerdo perfectamente quién es ella en mi vida. Ese es un amor que en ocasiones estamos en búsqueda de alcanzar. Ese es un amor que en ocasiones nosotros no nos explicamos. Cuando leemos acerca de la palabra de Dios y vemos cuán grande fue el amor de Dios como para darnos en sacrificio a su Hijo, para que usted y yo pudiéramos estar en este momento y pudiéramos levantar las manos y sentir la paz, la tranquilidad, para poder correr y poder abrazar a uno de nuestros hijos y decirle que lo amamos, para poder llegar en paz a nuestras casas y poder con una sonrisa irnos a la cama y poder disfrutar de la armonía que se siembra en ese hogar. Cuando comprendemos lo que el Señor hizo, el sacrificio inmenso que tuvo que realizar Él para que nosotros pudiéramos estar bien, quizás cualquier concepto que el hombre llegue a pensar sobre el amor se queda corto, es insuficiente, quizás no logra generar todo el contenido que nos dice la palabra de Dios. Y antes de entrar en lo que viene siendo el tema crucial y hablando del sacrificio que hizo el Señor, quisiera hablarle de unas citas que nos menciona la palabra de Dios que hablan precisamente del sacrificio. Y le voy a dar lectura a continuación. En el libro de Levítico, capítulo 4, verso 24 y 25, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto, delante de Jehová su expiación. Y con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto. En Levítico 17, el verso 11, nos dice lo siguiente: porque la vida de la carne es la sangre, en la sangre está, y ya os he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Eso en cuanto al Antiguo Testamento, pero quisiera leerle otra cita en el Nuevo Testamento. En el libro del Evangelio según San Mateo, capítulo 26, el verso 27 y 28 dice de la siguiente manera: y tomando la copa, y habiéndola dado, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Una palabra de vida, una palabra que vivifica. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando nosotros leemos en el Antiguo Testamento, las personas, para poder de alguna manera hacer que sus pecados fueran justificados, se tenía que llevar un macho cabrío que fuera sin mancha, que fuera prácticamente puro, que fuera prácticamente perfecto ante la naturaleza. Y este macho cabrío era el que iba a ser sacrificado por el pecado del pueblo. Pero no obstante de que iba a ser sacrificado, dice la palabra de Dios que la sangre tomaba un lugar muy importante, porque dice que prácticamente el sacerdote iba a imponer su mano sobre la cabeza del animal y luego lo iba a degollar.
Y una vez que lo degollara, dice que con sus dedos iba a tomar parte de la sangre y lo iba a poner sobre los cuernos del altar, pero el resto de la sangre lo iba a derramar sobre lo que era el altar. No era algo que se pudiera ver y que fuera prácticamente algo bonito, algo hermoso. Quizás si nosotros hubiéramos visto ese tipo de situación, quizás no fuera la escena que todos quisiéramos visualizar, pero era lo que el Señor demandaba y lo que el Señor pedía. Eso en cuanto al Antiguo Testamento. Y luego, conforme va dando las leyes el Señor en Levítico, le dice al pueblo que no beberían de la sangre y que no comerían de la sangre, porque en la sangre se encontraba la vida. Y estaba prohibido para el pueblo judío que comiera lo que es la sangre. Luego en el Nuevo Testamento, la palabra de Dios nos habla acerca del Señor y nos habla del sacrificio que hizo el Señor, y dice que se hizo un sacrificio único y por siempre, eternamente. Ya no se iba a ocupar otro sacrificio, porque el Señor mismo, sin pecado, sin mancha, se ofreció a sí mismo para que usted y yo pudiéramos tener paz, pudiéramos tener tranquilidad, pudiéramos tener esperanza, pudiéramos tener quizás algún proyecto de vida mejor que el que nosotros hubiéramos pensado. Pero quisiera hablar acerca de lo que es la sangre. Hace un momento leíamos en Ezequiel acerca de los huesos secos, pero quisiera leer acerca de lo que es la sangre. Quisiera entrar un poquito en lo que viene siendo la sangre. Cuando nosotros hablamos de lo que viene siendo el sistema circulatorio, nosotros tenemos un órgano rector que se llama corazón. El corazón no es como nos lo dibujan el 14 de febrero. El corazón es un órgano hueco del tamaño aproximadamente del puño de la persona. Tiene 4 cámaras, se llaman 2 aurículas, las partes superiores, 2 ventrículos, la parte inferior. El corazón en una persona adulta late alrededor de 60 a 80 latidos por minuto y tiene una capacidad para bombear de sangre de 60 a 90 mililitros. Es decir, cuando el corazón se cierra, lo que bombea de sangre son de 60 a 90 mililitros, según la literatura, según la fisiología. Eso está realizando constantemente. Si nosotros multiplicamos, poniendo como media 70, voy a hacer una cuenta. Si nosotros ponemos que son 70 latidos por minuto, en una hora nuestro corazón late 4,200 veces. Por 24 horas late alrededor de 100,800. En 24 horas, 100,800 latidos. Esto sin considerar si la persona tuvo alguna emoción, porque cuando tiene alguna emoción, el corazón se altera y empieza a latir más fuerte, de tal manera que hace que el patrón en el que debe de estar sea de alguna manera sacado de lo común, de lo general, y el corazón puede llegar a latir hasta 100, 120, dependiendo de la emoción que está viviendo la persona. Y eso nos genera que el corazón tenga un desgaste mayor. Esto en cuanto al corazón. Pero del corazón surgen unos vasos sanguíneos que se llaman arterias, y a través de las arterias se va ramificando, va saliendo la sangre y se va ramificando para que llegue a todo el cuerpo humano, desde la célula más cerca del corazón y que está en el corazón hasta la célula más lejana que se encuentra en los pies. Todo ello se va a alimentar a través de lo que viene siendo la sangre. La sangre, entre las células que transmite, que lleva lo que viene siendo eritrocitos. El eritrocito es un tipo de célula que prácticamente va a ayudar para que el organismo pueda tener defensas, junto el eritrocito con lo que vienen siendo las plaquetas. Pero para que los eritrocitos puedan cumplir su función, hay unas moléculas. Hay una molécula que se llama hemoglobina, que es lo que le da el color rojo brillante a lo que viene siendo la sangre, y a través de esa molécula se transporta el oxígeno.
A través de la sangre se lleva lo que viene siendo el oxígeno y se lleva lo que es la glucosa, entre muchas otras cosas que conforman la sangre. Si por alguna razón, en algún momento, el corazón está latiendo demasiado rápido, el corazón no alcanza a dar capacidad para que se llene el 60 a 90 mililitros que debe de tener de llenado. Es decir, se alcanza a cerrar antes y no bombea la sangre que debe bombear. Eso no quiere decir que sea bueno. ¿Por qué? Porque se está cerrando más rápido, pero no está bombeando la sangre que se necesita. Eso pasa seguido cuando una persona tiene algún tipo de choque hipovolémico. El corazón, como no detecta sangre, empieza a cerrarse más rápido para tratar de mandar la aportación de oxígeno que necesitan las células, pero no lo logra. Si el corazón está latiendo más despacio de lo común, si debe de tener un ritmo entre 60 y 80, pero el corazón está demasiado lento, hace que una cantidad de sangre se quede en la base del corazón y se empiecen a formar como coágulos. Y cuando se cierra el corazón, hace que salga la sangre y salgan esos coágulos, y en ocasiones vayan a obstruir pequeñas arterias, pequeños vasos, y a partir de donde se genera esa obstrucción, van a empezar a morir las células, van a empezar a morir los tejidos. Eso es algo que día con día nosotros podemos tener el riesgo, pero que muchas veces no nos damos cuenta. Hay personas que en ocasiones nosotros escuchamos que tuvo un infarto. ¿Qué fue lo que pasó? Pasó que se generó un pequeño coágulo, viajó y llegó a determinado lugar donde cerró la circulación y empezó a morir parte del tejido donde quedó la obstrucción. Eso es lo que se genera del día con día. La palabra de Dios nos dice que es en la sangre donde se encuentra la vida. Me llama la atención porque la sangre, que es fundamental para que el organismo tenga vida, se produce en los huesos. Nosotros cuando vemos un hueso, en la parte del centro del hueso se encuentra una médula. Esa médula está dividida en dos partes. Una se llama que es la médula amarilla, que se encarga de generar el almacenamiento de lo que son adipocitos, de lo que es grasita, y se encuentra la médula roja, que es la encargada de la producción de la sangre. A ese proceso se le llama, que es cuando la médula está generando ese proceso, se llama que está haciendo la hematopoiesis, está generando la sangre nueva. Un eritrocito, una célula de la sangre, vive alrededor de 120 días. Y como continuamente está generando eso, lo que viene siendo la parte central de lo que viene siendo el hueso. Cuando nosotros vamos a algún restaurante, ahorita está de moda que nos ofrecen los tuétanos. ¿Alguien ha ido a comer a un restaurante y le ofrecen el platillo de la casa como los tuétanos? ¿Alguien? Actualmente algunos restaurantes están ofreciendo lo que viene siendo los tuétanos como un platillo prácticamente excepcional. ¿Y qué es eso que se ofrece como tuétano? Pues es prácticamente la médula que da prácticamente la vida a la sangre. En ocasiones la persona se hace algún tipo de alimento, algún tipo de cocido, algún tipo de guisado, quizás de caldo, donde lleva lo que viene siendo el hueso, quizás de res. Y hay personas que con la parte del mango de la cuchara le andan sacando el tuétano. Bueno, pues esa parte es lo que produce la sangre. Pero la palabra de Dios, cuando nosotros leemos acerca de Ezequiel, nos habla de que Ezequiel, cuando llega y es llevado a través del Espíritu del Señor al valle de huesos, dice que empieza a ver que hay una multitud de huesos por todos lados. Y no solamente eso, sino que hace una característica y una definición muy clara acerca de lo que está viendo. Y dice que estaban los huesos secos. Pero no solamente estaban secos, sino que estaban demasiado secos. Es decir, no solamente estaban los huesos y estaban
prácticamente un sinónimo de muerte, sino que prácticamente daba a entender de que esos huesos no tenían ni siquiera una esperanza de que en algún momento pudieran volver a tener vida. Prácticamente cuando nosotros leemos esta parte de la profecía de Ezequiel y cuando nosotros leemos acerca de lo que se ha escrito al respecto, sabemos que el Señor dice que esos huesos ejemplifican lo que es el pueblo de Israel. Y sabemos que se refería a la profecía, a lo que iba a acontecer años más tarde, de que iba a ser dispersado todo lo que es el pueblo de Israel por diferentes partes y que posteriormente vendrían a ser reunidos. Y eso se cumple en 1948 cuando es instituido nuevamente Israel como nación. Pero esa profecía había sido dada y estaba siendo dada acerca de lo que iba a acontecer para el pueblo de Israel. Pero cuando nosotros leemos acerca de Ezequiel, ¿quién era Ezequiel? Ezequiel era un profeta joven, era un muchacho, si lo queremos ver de esta manera, el cual empezó a profetizar en un momento en el que estaba prácticamente todo alrededor de una manera desanimada, de una manera prácticamente donde no se respiraba un aliento de fortaleza, donde en ocasiones las esperanzas se habían ido del pueblo. Cuando Ezequiel empieza a profetizar, el pueblo había sido tomado cautivo y había sido llevado con los babilonios. Dice la palabra de Dios por ahí, si usted tiene tiempo, usted puede leer en el capítulo 14 de Ezequiel y nos menciona que el pueblo había sido cautivo y que se habían ido en pos de otros dioses. Y dice que el Señor les da una promesa que si se volvían de esos dioses y que si buscaban al Señor, el Señor lo reconstruiría. El Señor tomaría nuevamente y edificaría nuevamente ciudad para con ellos. Pero me llama la atención porque Ezequiel, aún siendo alguien joven, aún siendo una persona que quizás para alguien más podría ser una persona inexperta, quizás que a lo mejor se pudiera llevar por las cosas de la juventud, dice la palabra de Dios que es a Ezequiel el que el Señor levanta en medio de ese tipo de ambiente, en medio de ese tipo de circunstancias, donde parecía que no había ánimo, donde parecía que no había esperanza, donde parecía que no se podía dar una palabra de aliento para con los demás. Y dice que es Ezequiel el que es tomado y es Ezequiel el que le va a predicar, el que le va a dar profecía al pueblo de Israel. Fíjese bien, porque una persona pasando en medio de desesperanza, una persona pasando en medio de desánimo, de desaliento, tenía que pararse y tenía que levantarse para ir y llevar una palabra de aliento para los demás. Y eso no es fácil. Porque a veces cuando estamos bien podemos llevar una palabra de aliento y podemos decir, a ti también te va a bendecir el Señor y te va a levantar y te va a hacer que seas alguien que tenga quizás un gran ministerio, un gran don. El Señor te va a usar poderosamente. Pero cuando tú estás pasando por necesidad también, cuando tú también respiras el mismo aliento que los demás respiran, cuando tú te puedes situar en un lugar donde sabes que hay muerte, que hay esclavitud, que hay desaliento, que quizás las conversaciones no eran las conversaciones que más te animaban, donde dice la palabra de Dios que había cesado el arpa del pueblo de Israel. Dice que la gente había dejado de cantar los cánticos porque en Babilonia no querían cantar los cánticos al Señor. Imagínese el ambiente que estaba respirando Ezequiel. Y dice que es tomado por el Señor en esta parte. Y dice que es llevado a un valle. Y dice que en medio del valle se encuentran todos estos huesos, personas desanimadas. Era lo que ejemplificaba lo que era el cuadro que él estaba viendo, lo que él estaba viendo en esa escena. Había personas desanimadas, sin aliento. Personas que quizás habían dejado ahí sus generaciones. Quizás entre esos huesos había sacerdocios que se encontraban sin vida. Quizás personas que tenían el don de la profecía, hijos de profetas, hijos de sacerdotes, hijos de hombres que servían en el altar, hijos de mujeres que se preocupaban por atender de las cosas del Señor. Y Ezequiel estaba parado y dice que empieza a caminar alrededor. Dice que mira y que había una cantidad de huesos y era una gran multitud en el campo. Y entonces dice que el Señor le hace una pregunta a Ezequiel.
dice que le pregunta: ¿vivirán estos huesos? Fíjese bien la pregunta, porque la pregunta no es una pregunta sencilla. La pregunta es una pregunta llena de sentir. El Señor hablando con su profeta, el Señor hablando con su niño, con su muchacho, con alguien que quizás pudiera ser que no tenía la experiencia suficiente. Y le pregunta al muchacho, le pregunta al joven. Sin duda Ezequiel podía saber que los huesos que estaban ahí no eran los de él. Y entonces el Señor le pregunta a él, le dice: ¿vivirán estos huesos? Quizás Ezequiel hubiera podido decirle: Señor, yo sé por qué están los huesos secos. Yo sé por qué el pueblo se encuentra como se encuentra. Yo sé por qué están todos esparcidos. Yo sé por qué no hay nada de vida. Yo sé por qué no hay nada de esperanza. Señor, quizás ellos se lo buscaron. Señor, tú has sido tan bueno. Y mira, y aquí tu pueblo. Quizás Ezequiel hubiera podido justificar el por qué estaban en esa condición. Quizás Ezequiel a lo mejor hubiera podido decir: ¿sabes una cosa, Señor? Pues yo no veo que tengan esperanza. Los huesos, Señor, si los pisos se pulverizan, están secos completamente. Señor, he tenido que caminar para no ir pisando entre ellos, porque los huesos completamente se van a pulverizar, están completamente secos. No hay manera de que puedan vivir, no hay manera de que puedan tener esperanza, no hay manera de que puedan tener aliento. Quizás Ezequiel hubiera podido tomar una decisión y decirle al Señor: Señor, está perdido todo, no hay esperanza. Pero dice la palabra de Dios que Ezequiel se limita a conocer lo que era Dios para con su pueblo. Dice la palabra de Dios que Ezequiel no juzga, sino que Ezequiel hace una pausa, hace una pauta en lo que le estaban preguntando. Y le dicen: Señor, tú sabes. No soy yo al que le corresponde dar vida o quitarla. No soy yo el que puede justificar o no justificar. Señor, es tu pueblo, tú sabes si va a vivir. Tú sabes si lo quieres levantar del medio de las circunstancias que están. Tú sabes si merecen una nueva oportunidad. Eres tú el que da la oportunidad, Señor. Eres tú el que levanta. Eres tú el que toma los ministerios y los vuelve a poner de pie. Eres tú el que da la esperanza al caído. Eres tú el que da fuerzas. Eres tú el que da alimento. Eres tú, Señor, restableciendo lo que está derrumbado. No me preguntes a mí, Señor. Eres tú, Señor, tú sabes. Eres tú, Señor. Tú sabes. Y entonces dice que la palabra del Señor fue: profetízales. Profetízales a estos huesos secos. Y menciónales que volverán a ser unidos. Y menciónales que volverán a tener vida. Y menciónales que serán unidos los huesos y cubrirán los tendones por encima de ellos y se cubrirán de carne. Profetízales que tendrán nuevamente espíritu de vida sobre de ellos. Bendito es el nombre del Señor. Bendito es el nombre del Señor, porque el Señor es único. El hombre en ocasiones nos limitamos, pero Dios ve a la gente con esperanza, ve a la gente que puede tener aliento, ve a la gente que puede tener una nueva oportunidad. Y cuando nosotros en ocasiones la queremos arrebatar, cuando nosotros en ocasiones queremos quitar la esperanza que puede tener alguien más, llega el Señor y le dice: yo digo que te levantes. Bendito es el nombre del Señor. A veces nosotros somos los que estamos buscando las cosas que la persona hizo. Una iglesia irresistible tiene que tener amor por su prójimo. La palabra de Dios lo menciona, por eso empecé leyendo Corintios, porque dice que todo lo puede, todo lo cree. Bendito es el nombre del Señor. Es el Señor nutriendo, alimentando
dando la oportunidad. Pero a veces nosotros se nos hace tan sencillo en ocasiones levantar nuestra voz, e inclusive sin que nadie nos la pida. Y en ocasiones lastimamos, y en ocasiones laceramos. Yo quiero decirle, y a lo mejor está mal por lo que le voy a decir, pero yo me atrevo a decir que en ocasiones hemos estado sentados aquí y nuestros huesos se han querido empezar a secar. Bendito es el nombre del Señor. Quizás hay personas que en ocasiones hemos lastimado y que se encuentran a un lado y que no han sentido que la sangre del Cordero está refrescando y trayendo vida. Bendito es el nombre del Señor, porque nosotros en ocasiones vemos los defectos más que las cualidades. Porque nosotros en ocasiones señalamos más que dar la mano para que la persona se levante. En ocasiones nosotros somos los que estamos quitando oportunidad para que la persona que está a un lado pueda tener quizás nuevamente una oportunidad y pueda venir y ser parte de lo que estamos haciendo. En ocasiones nosotros no queremos llevar la palabra a lugares donde sentimos que ya no hay vida. En ocasiones nos hemos cansado de llevar la palabra y decimos, ¿sabes una cosa? Que lo haga otro. Yo ya les he hablado de muchas maneras y lo he intentado de 1000 formas y la persona no quiere cambiar. Y en ocasiones nosotros limitamos el poder de Dios para la vida de otros. En ocasiones queremos estar en los lugares donde se da una buena palabra y donde hay aliento, pero no queremos estar con el que está perdiendo una vida, está perdiendo quizás a un ser amado, está pasando por un divorcio, está pasando quizás por una pérdida importante para él. En ocasiones nosotros queremos estar reunidos en los lugares donde me dan la palmada de la espalda y me dices, eres un buen hermano, eres una buena hermana, eres una persona de bien, eres una persona que la gente te mira con una manera diferente. Pero no nos ponemos a pensar que en ocasiones donde más no necesitan son en los valles de muerte, porque el Señor vino a dar vida y vida en abundancia. Bendito es el nombre del Señor. Y nosotros, nuestra necesidad es compartir el amor de Dios con los que nos necesitan, con aquellos que están destruidos, con aquellos que en ocasiones parece que no tienen esperanza, con aquellos que parecen en ocasiones que sus huesos se han secado en gran manera, que en ocasiones parece que los huesos están porosos, que en ocasiones parece que ya no hay una palabra de alimento. Ahí es donde quiere entrar el Señor para actuar. Ahí es donde quiere el Señor que la sangre del Cordero empiece a restaurar esa vida. Ahí es donde tenemos que dejar que fluya la sangre y que alcance a otros. En ocasiones nos llenamos de soberbia, en ocasiones nos llenamos de ego, en ocasiones nos olvidamos de que un día también nosotros necesitamos de Dios. En ocasiones nos centramos solamente en que yo en este momento estoy bien y que estoy cómodo y que tengo una familia, que quizás esa familia tengo la oportunidad de abrazar a mis hijos, de platicar con ellos, de sentarme a la mesa con mi esposa y compartir una buena conversación, de compartir un buen platillo. En ocasiones nos dejamos llevar por diferentes cosas y empezamos a tomar esas cosas como si fueran importantes. Nos preocupamos por tener un buen vehículo, una buena casa, un buen trabajo, una buena carrera, una buena profesión. Y en ocasiones limitamos que el poder de Dios se siga moviendo, porque yo siento que yo tengo lo que necesito. Y nos olvidamos que en algún momento alguien más compartió del amor de Dios con nosotros. Ahorita cuando salgamos, vamos a salir a comernos un pan, quizás una torta, quizás una buena comida. Pero habrá muchas personas que están en los hospitales llorando mientras nosotros llevamos un bocado a la boca. Quizás habrá personas que están desesperados en una funeraria porque van a enterrar a un ser amado. Y en ocasiones nosotros nos encerramos en cómo me siento yo, en cómo estoy yo, en cómo es que las cosas por la misericordia de Dios están bien en mi entorno. Pero es necesario que la iglesia empiece a ser más consciente, empiece a ser más sensible
Es necesario que sensibilicemos lo que el Señor ha hecho con nosotros. Es necesario que compartamos lo que el Señor nos ha brindado a nosotros. A veces tenemos meses que no le hablamos a un hermano, porque dentro de mi soberbia él tuvo la culpa de que pasara. En ocasiones soy incapaz de salir al baño y encontrarme con él y saludarlo. Porque siento que entonces voy a estar cediendo. Porque siento que entonces yo voy a quedar como si fuera alguien que tiene un carácter malo, un carácter bajo, una debilidad. Pero no estamos aquí para mostrar nuestras fortalezas. Nuestras fortalezas se las debemos de brindar al enemigo. Nuestras fortalezas deben de quedar de frente del enemigo para resistirlo. Pero aquí entre nosotros debemos de ser capaces de perdonar. Debemos de ser capaces de extender la mano al necesitado. Debemos de ser capaces de poder abrazar al hermano y orar por su necesidad, aunque no comparta las mismas ideas, aunque no comparta los mismos sentimientos, aunque sepa que la persona quizás ha tenido diferencias hacia mi persona o hacia mi familia. En ocasiones cerramos la mano. En ocasiones dejan de venir las personas y no nos dimos cuenta que no estuvieron aquí 2 meses con nosotros. Lo único que en ocasiones mencionamos es: no te había visto, hermano. Y eso cuando lo decimos. Y de repente volteamos y vemos, y quizás ha habido hermanos que ya no están con nosotros, que ya no están en este momento aquí, y que ni siquiera sabemos qué pasó de sus vidas. ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque nos encerramos en nosotros mismos, porque nosotros de alguna manera vemos la necesidad de los otros y en ocasiones somos apáticos a ello. Es necesario que el Señor hable a nuestro corazón para poder ser la iglesia que Él necesita para este tiempo. Es necesario que no nos limitemos solamente por nuestros pensamientos o por nuestras ideas. Es necesario que no limitemos al Señor en lo que Él quiere hacer en cada una de las vidas. Empecemos a cambiar lo poco que podamos hacer. Si tú sabes que no está un hermano aquí, tienes el teléfono, contáctalo, háblale, menciónale, salúdalo, búscalo, pregúntale a algún conocido, pregúntale a alguien que ha sido de él. Porque la palabra de Dios, cuando habla en el libro de Ezequiel, dice que era una multitud. Era una multitud. No hablaba de 100, de 200. Hablaba de miles que quizás en algún momento fueron debilitados. Personas que ya no tenían esa esperanza de vida. Personas que quizás en algún momento fueron personas que eran fuertes en medio de lo que estaban haciendo. Personas que quizás ellos mismos compartían de la esperanza que tenían en sus vidas. Personas que quizás a través de ellos otros conocieron del poder de Dios para sus vidas. Personas que quizás tenían generaciones en medio de ellos que les servían al Señor en los atrios, en los altares. Y es que muchas de las veces está en nosotros rescatar a otros que tienen necesidad. Muchas de las veces es cuestión solamente de actitud. Fíjese bien. Muchas de las veces es cuestión de actitud.
Hace un momento le hablaba acerca del corazón, de cómo el corazón está bombeando sangre constantemente. Pero si se generaba un coágulo y obstruía alguna de las arterias, ese tejido deja de recibir la sangre, que es el que transporta lo que es el oxígeno. Y nosotros debemos de cuidar de que la sangre esté llegando desde el más grande hasta el más pequeño. Nosotros debemos de cuidar que el mensaje del Señor se esté repartiendo de una manera sana sobre cada persona, que todos estén recibiendo el alimento que necesitan, que todos estén recibiendo la esperanza que necesitan para sus vidas, para sus ministerios, para sus liderazgos, para sus casas, para los suyos, para sus hijos. Bendito sea el nombre del Señor, porque en ocasiones no alcanzamos a ver completamente lo que está pasando. Yo quiero decirte, hermano, amigo, que te encuentras en este lugar, en ocasiones, cuando tenemos ese tipo de percepción, nosotros pensamos que quizás otros están pasando por necesidad. Quizás empezamos a ver que alguien más no está recibiendo lo que el Señor estaba dándole. Quizás en ocasiones vemos que el ministerio de otra persona ya no es como era antes. Pero cuando nosotros estamos observando y cuando no estamos siendo parte de ello, cuando nosotros hemos perdido la sensibilidad acerca de la necesidad que tienen los demás, en ese momento también yo he dejado de recibir lo que el Señor tenía para mí. No sé si me explique. Cuando tú estás perdiendo la sensibilidad de lo que otro está pasando, es porque a ti también ha dejado de fluir la sangre como debería. Es porque ha dejado de recibir esa llama que debe estar dentro de nosotros. Es porque el espíritu quizás no se ha movido como se debe de mover desde nuestro interior. Y en ocasiones está afectando también en la manera en que me relaciono para con los demás. Hoy yo quiero invitarte a que nos pongamos de pie en esta tarde. Cuando Ezequiel llegó a aquel valle, no nos habla la palabra de Dios cómo se sintió Ezequiel. No nos dice si Ezequiel tuvo alguna percepción interna y que él haya sentido quizás quebrantamiento, que él quizás haya sentido algo dentro de su ser. Pero sin duda lo que nos dice la palabra de Dios es que Ezequiel no se contuvo en lo que le dijo el Señor que tenía que hacer. Y dice la palabra de Dios que aun cuando no había esperanza, que aun cuando no había quizás algún tipo de motivación para hacer lo que le estaba pidiendo el Señor, dice que cuando le dijo: profetiza sobre estos huesos secos, profetiza sobre estos que están aquí tirados, profetiza sobre estos que no tienen alimento, que no tienen aliento, que no tienen esperanza. Dice la palabra de Dios que Ezequiel fue obediente, y dice que Ezequiel empezó a predicar. Y dice la palabra de Dios que cuando empieza a predicar, que empieza a compartir el mensaje, cuando da la profecía, dice que entonces empieza a escuchar un estruendo. Dice que entonces empieza a pasar lo inexplicable. Dice que entonces los huesos empezaron a crujir, empezaron a hacer un ruido. Y dice que en ese momento, dice que los huesos empezaron a juntarse unos con otros. Dice que en ese momento empieza a pasar algo que quizás nadie se hubiera imaginado. Quizás el mismo Ezequiel no se imaginaba que esos huesos se volverían a levantar. Quizás el mismo Ezequiel por un momento dijo: Señor, ¿qué vas a hacer? ¿Para qué me trajiste aquí? ¿Qué es lo que yo tengo como propósito en medio de lo que tú estás haciendo? Pero dice que en ese momento se empiezan a reunir, y dice que lo que estaba tirado, lo que estaba caído, lo que estaba en el piso, lo que los demás menospreciaban, lo que los demás lo veían como algo insignificante, lo que alguien más lo hubiera podido ver y hubiera podido sacarle la vuelta a ese valle, dice que en ese momento se empiezan a poner de pie. Fíjese bien, porque lo destruido, lo que estaba prácticamente derrotado, lo que estaba prácticamente sin esperanza, sin aliento, lo que prácticamente nadie le hubiera podido dar nada por él, dice que se ponen en pie.
Y dice que cuando se ponen en pie, dice que era un gran ejército en gran manera. Pero dice que todavía no pasa lo que tenía que acontecer. Dice que se ponen de pie y dice que los tendones empiezan a cubrirlo y la piel empieza a cubrir los tendones. Y parecía que estaban con vida. Así lo manifiesta la Escritura. Pero dice que todavía no estaban vivos. Estaban de pie, pero no estaban vivos. Y entonces dice que el Señor le dice que profetizara al espíritu del viento. Y dice que Ezequiel empieza a profetizar al espíritu del viento. Y entonces dice que viene el espíritu sobre esos cuerpos, los que ya estaban de pie, los que parecía que estaban vivos, los que se veían bien. Todavía les hacía falta tener el Espíritu de Dios en medio de ellos. Y dice la palabra de Dios que cuando estaban de pie y el Espíritu vino sobre de ellos, entonces fue que tuvieron vida. Bendito sea el nombre del Señor. A veces caminamos, a veces nos podemos saludar, a veces podemos estrecharle la mano a alguien, pero bendito sea el nombre del Señor. En ocasiones la persona es necesario que tenga el Espíritu del Señor en su vida. Caminan y realizan sus situaciones, terminan con sus propósitos, buscan alcanzar metas, pero muchas de las veces se encuentran como esos cuerpos cubiertos de carne. Se ven bien, cualquiera que los mira los puede ver y parece que están sanos, pero dentro de ellos se necesita el Espíritu de Dios moviéndose en sus vidas. Dentro de ellos necesitan que alguien venga y les dé una palabra de vida, una palabra vivificante, una palabra de vida para con ellos, una palabra que los venga a fortalecer, que los venga a hacer que caminen, que los haga que tengan un proyecto de vida exitosa para con ellos. Hoy yo quiero decirte, hermano, amigo que te encuentras en este lugar, quizás muchas veces hemos buscado, y me voy a incluir, quizás muchas veces hemos buscado una palabra de aliento, y quizás en algún momento te has sentido caído, y quizás en alguna situación has querido extender la mano para que alguien la tome y te levante. Hoy yo quiero decirte que no es porque yo esté hablando la palabra del Señor, porque yo no soy nadie. Hoy yo quiero decirte que Dios te tiene palabra de esperanza para tu vida. Hoy yo quiero decirte que los propósitos de Dios no se han acortado para con los tuyos. Hoy yo quiero decirte que la palabra que el Señor tiene para contigo y para con los tuyos sigue vigente en este momento. Hoy quiero decirte que el Señor te quiere levantar con poder y con autoridad. Hoy yo quiero decirte que el amor de Dios es más grande que cualquier amor del ser humano. Hoy yo quiero decirte que aunque te hayas sentido caído y debilitado, Dios te va a levantar con poder. Es Dios dando el Espíritu, es Dios fortificándote, es Dios levantándote y dándote aliento, es Dios tocando el corazón, es Dios cumpliendo su promesa, es Dios tocando los corazones, es Dios dando una nueva oportunidad, es Dios que hoy en día quiere abrazarte contigo, es Dios quien quiere abrazarte y es Dios quien quiere decirte lo importante que eres para con Él. No hay nadie más. Yo no puedo darte la palabra que Dios tiene para tu vida. Dios ya la plasmó en su escritura. Dios ya la tiene para ti. Dios ya tiene tu destino. Dios ya tiene tu propósito. Solamente basta con que la pidas en este momento y Dios te va a dar la promesa que tú tienes. Dios te va a dar lo que Él tiene para contigo. No importa si has llegado debilitado, no importa si llegaste por la puerta y pensabas si quedarte o retirarte, no importa si entraste por el lugar y dijiste voy a venir porque tengo que hacerlo. Yo quiero decirte en esta tarde que Dios ya te miró y ya tiene lo que tú necesitabas para contigo. Dios te va a entregar lo que tú necesitas en esta tarde. Hoy yo quiero decirte que el altar está completamente abierto. Hoy yo quiero decirte que es necesario que cada uno venga y busque lo que el Señor tiene para consigo.
puedo ver más que un mar de huesos secos. Puedo decir